Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Cenktorun y Maasine Meravet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde las estrellas del espectáculo turco viven rodeadas de glamour, drama y titulares polémicos, de vez en cuando surge una historia que nos recuerda que, a pesar de la fama, los gestos más simples siguen siendo los más dulces. Cenktorun, el veterano actor de mirada intensa y pasado sentimental complejo, se ha convertido recientemente en protagonista de una de las historias más curiosas y entrañables del año. Todo, gracias a su obsesión con el chocolate. Sí, leíste bien. El mismo Cenk que hemos visto en intensas escenas dramáticas, en entrevistas profundas o caminando por alfombras rojas con semblante serio, ahora es tendencia por su amor incondicional al cacao. Y lo que comenzó como un simple gusto, se transformó en el catalizador de un gesto romántico que dejó a sus fans suspirando. Maasine Meravet, su pareja actual, decidió sorprenderlo con un regalo tan dulce como simbólico, una bolsa entera de chocolates. Pero no cualquier bolsa. Hablamos de una selección artesanal, personalizada, con referencias a momentos clave de su relación. El detalle más comentado. Este tipo de gesto suele provenir tradicionalmente de parte de la mujer hacia el hombre en contextos clásicos, pero aquí fue al revés, hasta que Maasine cambió las reglas del juego. Caramelo el inicio de la historia, Cenk y su debilidad por el chocolate. Todo comenzó cuando, en múltiples apariciones públicas recientes, los paparazzis y fans notaron algo peculiar. Cenk siempre tenía un chocolate en la mano. Ya fuera en un set, caminando por la calle o saliendo del gimnasio, el actor parecía no poder resistirse a una onza más. Incluso, durante una entrevista televisiva, confesó entre risas: lo único más adictivo que actuar, es el chocolate con avellanas. Es mi debilidad. Desde entonces, en redes sociales comenzaron a surgir memes, bromas cariñosas y hasta cuentas de fans que combinaban fotos de Cenk con distintas marcas de chocolate. Pero lo que parecía solo una anécdota divertida se transformó rápidamente en una oportunidad romántica inesperada. Maletín: una bolsa llena de amor y azúcar. Hace apenas unos días, mientras Cenk salía de una reunión de trabajo, fue interceptado por un grupo de fans. Lo que llamó la atención de todos no fue su look casual ni su actitud relajada, sino una bolsa lujosa de cuero rojo con una nota atada al asa. Al abrirla, el actor soltó una carcajada genuina. Dentro había trufas artesanales con forma de corazón. Chocolates personalizados con las iniciales C y M. Una caja con bombones en cuya tapa se leía: para el único hombre que come chocolate, como si fuera poesía. Y una carta escrita a mano por Maasine. La actriz marroquí escribió: sé que el chocolate te hace feliz, y yo quiero ser parte de todas tus sonrisas, incluso las más dulces. Prometo que esta bolsa no será la última. Con amor, M. Bocadillo de cómic de pensamiento. Las redes sociales estallan: ella es la verdadera romántica. La reacción de los fans fue inmediata. Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Quiero una Maasine en mi vida. Cenk ganó la lotería con ella. No es solo dulce por fuera, tiene un corazón de oro. Estos dos redefinen las relaciones modernas. Y es que no solo fue el gesto en sí, sino el contexto. Maasine, lejos de sentirse incómoda por la adicción de su pareja al chocolate, lo abrazó con humor y ternura.
En tiempos donde muchas parejas critican mutuamente sus hábitos, ella decidió celebrar los gustos de Cenk. Artes escénicas, un cambio en los roles tradicionales. El gesto también ha abierto un debate interesante en Turquía y más allá, está cambiando la manera en que entendemos el romance. Tradicionalmente, se espera que el hombre sorprenda a la mujer con flores, chocolates o regalos. Pero en esta historia, Maasine rompe con ese molde. Y no es la primera vez. Según personas cercanas a la pareja, Maasine ya ha demostrado en otras ocasiones ser la más detallista, mientras que Cenk aporta la estabilidad emocional. En palabras de una amiga común: ella es fuego. Él es tierra. Se complementan de formas que desafían lo típico. Casa con jardín, un hogar donde manda el cacao. Desde que comenzaron a vivir juntos en su nuevo hogar, noticia que también causó furor hace unas semanas, parece que el chocolate se ha convertido en parte esencial del mobiliario. Literalmente. Tienen una estantería dedicada exclusivamente a distintas tabletas del mundo. Un pequeño refrigerador solo para bombones. Y un rincón en la cocina con una placa que dice: aquí vive un chocolatero emocional. Bola de cristal. ¿Y qué significa esto para el futuro? Cuando los periodistas le preguntaron a Cenk si este gesto tan dulce podía interpretarse como un paso hacia algo más serio, respondió entre risas: no lo sé, pero si algún día me piden matrimonio con una trufa belga, diré que sí sin pensarlo. ¿Broma o confesión velada? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es evidente es que su relación con Maasine no solo va viento en popa, sino que redefine lo que entendemos por complicidad y cariño. Cubito de hielo, el giro final, el chocolate que derritió un viejo conflicto. Ahora bien, lo que nadie esperaba era lo que reveló un productor de la serie en la que trabaja Cenk actualmente. Al parecer, en el pasado, el actor había tenido un conflicto serio con uno de sus compañeros, derivado de una discusión en pleno set. Aquel incidente quedó sin resolver, hasta hace unos días. Y fue, irónicamente, gracias al chocolate. Según testigos, Maasine, sin que Cenk lo supiera, envió una caja de chocolates personalizados al compañero con quien él tenía problemas, acompañada de una nota que decía: los errores duelen, pero el perdón sabe mejor. M. Al día siguiente, el compañero se acercó a Cenk, le dio un abrazo y dijo: no sé qué me gustó más, el gesto o los chocolates. Pero gracias. Estamos bien. Un gesto silencioso, dulce y contundente. Un chocolate puede no cambiar el mundo, pero sí puede sanar un vínculo roto. Corazón rojo. Conclusión: el amor está en los detalles. Lo que comenzó como una anécdota graciosa sobre una adicción al chocolate, terminó siendo una lección sobre el amor maduro, libre de estereotipos y lleno de creatividad. Cenk y Maasine nos enseñan que no se trata de quién regala, sino de cómo se regala, por qué se regala y con qué intención. En su mundo, el chocolate no es solo un placer culposo, es un idioma propio, un símbolo de unión y una metáfora de lo que viven juntos. Y ahora, cada vez que veamos a Cenk saboreando una trufa, sabremos que está degustando algo más que azúcar, está saboreando el amor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.